Bueno, ya lo comentábamos en este 8M, en este día viernes acá en Frecuencia Pública. Estamos destinando el programa a poder reflexionar con mayor profundidad, no solo con el titular, no solo con la cuñita y no solo también con lo que es una efeméride. Una efeméride más que hay que recordar, es dolorosa, pero tenemos que seguir haciendo presente para lograr avanzar en la materia. No solo en el aspecto laboral, porque son muchos. Esto es un aspecto cultural que aborda muchas aristas. Y aun cuando la mujer, nosotras, somos consideradas, por lo menos en el papel, ¿no?, como sujeto de derecho en Chile, o en el discurso, la materia legislativa continúa al debe con la población femenina, existiendo falencias, desfases en las leyes actuales, por ejemplo, en las normas relacionadas con la violencia intrafamiliar. Y por eso comienza a cambiar, sí, en algunos aspectos, porque el pasado miércoles 6 de marzo el Congreso aprobó de forma transversal la iniciativa que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y este 8M queremos hablar de este paso adelante, pero también de las muchas deudas que aún persisten por nada más ni nada menos que la plena igualdad de nosotras las mujeres. Vamos a conversar con una súper feminista, súper madre, como me decía ella, abogada y directora de Corporación Humanas, Camila Maturana. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con tu trabajo en general, vamos a entrar en materia, pero en general, ¿qué te pasa en estos días? Hoy es viernes, va cambiando obviamente el calendario, pero los 8 meses, ¿qué significan para ti? Bueno, en varias conversaciones que he tenido esta semana, constatar como dos cosas un poquito extremas. La primera, que todos los avances que se han logrado en los últimos años, décadas, siglos, se han logrado porque las mujeres han llevado adelante movilizaciones. Y las mujeres han mantenido y ha aumentado la conciencia de nosotras las mujeres adultas, adolescentes, niñas, respecto de cuáles son nuestras necesidades, nuestros derechos y las injusticias que enfrentamos. Y es esta mayor conciencia que está cada vez más instalada en nuestra sociedad la que es como el punto de partida para cualquier transformación. Eso por una parte. Y lo otro es que todos los años, todos los 8 de marzo, repasamos nuestros desafíos pendientes y hay una lista que tú dices, bueno, se mantiene. No es que cada año se nos ocurra un tema nuevo, sí. Es que hay temas que siguen siendo mal enfrentados, siguen siendo deuda para con nosotras las mujeres. Esta mayor conciencia, esta movilización ha levantado en el debate social y en la agenda pública la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política paritaria, los cuidados y también que la discriminación contra las mujeres no es homogénea. Las mujeres sufren discriminaciones diversas, que es lo que llamamos la discriminación interseccional, sí. Y están más afectadas aún por la discriminación y la denegación de derechos las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres pobres, las adolescentes y las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de la diversidad sexual, las mujeres privadas de libertad. Y las mujeres mayores también, ¿no? Y las mujeres mayores también. Entonces, claro, eso por años y décadas, las conciencia de las mujeres respecto a estos problemas ha permitido ponerlos en el debate social y en la agenda pública. Y por eso ha habido distintas respuestas, leyes, programas, políticas, pero no siempre son oportunos, no siempre son completos, no siempre cuentan con los recursos presupuestarios para que efectivamente podamos tener respuestas eficaces. Entonces, claro, un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos hace pensar, y queremos que no solo las mujeres nos demos cuenta de eso, que hay todavía un montón de aspectos pendientes y que en el actual contexto también está súper claro que estos temas tienen que ser enfrentados, los que estábamos comentando, y que ningún sector político se puede desentender o restar de tener propuestas, porque las mujeres sí somos agentes, sí somos sujetas y políticamente tenemos una importancia súper importante. Claro, entonces hay una marca ahí. Podemos definir procesos electorales, podemos definir el resultado de un proceso constituyente en la medida en que esta
propuestas, incorporen o no, o incorporen adecuadamente o no, las necesidades y las injusticias que vivimos nosotras las mujeres. Ya vamos a adentrarnos, Camila, en el balance que también realizan ustedes desde Corporación Humanas de algunas leyes que sobre todo se han impulsado en este gobierno de Gabriel Boric, que desde un inicio también se declaró feminista, y quiero ver si hay una correlación con ello, más allá de las fuerzas opositoras. Pero quiero antes, primero preguntarte, tanto en ámbito personal, porque lo personal también es político, cuando tú también decides, como abogada, como mujer, como madre, como amante, de hacer esta lucha que conlleva también mucha energía, que es muy necesaria, porque es por ti, por nosotras, por todas nuestras compañeras y por todos finalmente, y cuál siguen notando que es la gran resistencia cultural, sobre todo en un país como el nuestro, un país que tiene muy mala memoria, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, porque aquí también estamos hablando de derechos humanos. Me encanta esa frase. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Claro, yo soy abogada, a lo mejor es como que me hace mucho sentido, y me haces acordar que en los años 90, cuando se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, se adoptó una frase que declaraba los derechos humanos de las mujeres y los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. A mí me chocó muchísimo, porque pensaba que eso era así. Entonces se valoró muchísimo que, bueno, ahora a partir de ahora, ay, por fin, nuestros claro, derechos son derechos humanos, y yo pensaba que eso era así. Pero bueno, la resistencia. Yo creo que los avances que se han generado a nivel social no necesariamente tienen un correlato en la institucionalidad. O sea, vamos siempre atrasadas. sí. Estamos muy entusiastas y valoramos muchísimo el apoyo bastante transversal que tuvo finalmente la aprobación de la ley integral sobre violencia contra las mujeres. Pero esa ley la venimos señalando desde los años 90, porque en el año 94 se dicta la ley de violencia intrafamiliar, y de en adelante fue muy importante para garantizar la protección de las mujeres, de muchas mujeres, pero mantuvo la comprensión de la violencia limitada al espacio familiar. Sí. Y lo que desde el feminismo y los movimientos de mujeres se venía señalando era la violencia se ejerce en el espacio público y en el espacio privado, tiene distintas manifestaciones que corresponden todas a una estructura de relaciones de poder, de dominación y control. No son fenómenos distintos. Entonces, valoramos que finalmente en 2024 se haya adoptado esta ley, y pensamos que puede ser una herramienta importante para que efectivamente los órganos del Estado, todos los ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los servicios públicos, etcétera, esta vez sí cumplan con los mandatos que esta ley establece en términos de adoptar las medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, de protección y atención integral. Eso creemos que es un paso importante. Vamos a estar muy vigilantes de que efectivamente... De la implementación, me imagino. De la implementación. La ejecución de de la la implementación, porque esto no es solamente replicar un modelo de procedimiento judicial para las mujeres que tienen las herramientas para poder denunciar y mantener en el tiempo esa denuncia. Eso no es únicamente lo que se requiere. Se requiere también avances culturales en términos de construir una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, seamos respetados. Y con respecto a las resistencias, junto con estos avances que se van impulsando, lamentablemente vemos que se mantienen fuerzas conservadoras que no tienen genuino interés en proteger los derechos de las mujeres y la autonomía. Y eso dificulta muchas veces avanzar en temas que son también muy urgentes. O sea, en Chile ha aumentado en los últimos años la violencia sexual, especialmente contra niñas, de una manera muy evidente. Y la respuesta frente a eso es conocida. Necesitamos prevenir la violencia, necesitamos currículas no sexistas, necesitamos educación sexual integral. Y eso
no se puede avanzar con la celeridad que se requiere porque hay quienes se oponen a garantizar los derechos y la autonomía de las mujeres y las niñas, y eso lamentablemente es una realidad frente a la que debemos mantenernos muy alertas, mantenernos articuladas, construir alianzas con otros sectores, porque también hay ocasiones en que esto significa que tenemos no solo que seguir avanzando, sino a veces hasta defender derechos. Sí, para no retroceder. Claro, defender nuestros propios logros. Entonces, Exacto. también tenemos que ser conscientes que el feminismo es una fuerza muy importante a lo largo de la historia, pero que los avances no son rígidos, no es lineal. Se avanza socialmente, se avanza a nivel de la institucionalidad, leyes, políticas, pero hay resistencia machista, simplemente. Sí, O sea, sí. resistencias machistas, conservadoras, que van a buscar que estos avances no se implementen. Contrarrestar eso. Contrarrestarlo, retroceder, poner palitos, obstáculos. Entonces hay que estar en los dos frentes, en el frente de seguir avanzando en la discusión, instalar los temas, denuncia, exigibilidad, pero por otra parte también estar muy atenta a defender esos logros. Y interesantes las palabras que usas, Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, porque finalmente también son conceptos sumamente patriarcales, pero que finalmente nos imponen, que es la ofensiva y la defensiva, cuando también lo único que queremos es colaborar, pero no nos permiten que haya cooperación, ¿no? Hago un paréntesis a propósito de lo que señalabas de todas las violencias que hay, sexuales sobre todo. Cuando uno ve el caso de La Manada, y lo digo porque hace poco vi, está en las plataformas, digamos, de streaming, esta película documental porque recrea el caso en España, si no me equivoco, 2016, a lo mejor tú tienes mejor memoria. Uno ve un caso tan reciente, tan macabro, en torno a esta fiesta que también es bastante elocuente de San Fermín, bueno, y el tratamiento judicial, la discriminación, la revictimización es Brutal. Es brutal. Y esto es 2016 y uno mira a España, que a lo mejor dentro de Europa no es claramente como un país con monarquía, con la Iglesia Católica súper presente, claro, no es el país más vanguardista de Europa, pero obviamente tiene un vínculo con nosotros bastante cercano, por toda la colonización y todo el tema cultural, pero también sigue siendo Europa y un país bastante más antiguo que nosotros. Entonces uno dice, increíble que suceda todavía eso. Eso un paréntesis. Vamos entonces, ya hablabas, hay que esperar, ¿no?, que empiece a actuar, finalmente que se promulgue, o sea, bueno, ya que sea, digamos, un hecho propiamente tal, lo que señalábamos, que va a permitir esta ley integral sancionar, prevenir primero, sancionar y erradicar la violencia de género, donde creo que la prevención siempre, como todo en nuestro país, sigue siendo el gran debe. Pero quiero hablar también a propósito de que el próximo lunes se cumplen ya 2 años y empieza el tercero, la mitad del mandato del gobierno Boric, que reitero, él ha puesto énfasis justamente que es un gobierno, bueno, ecologista, otra característica, pero sobre todo feminista. A grandes líneas, ¿qué te parece también estos logros? Y quizás si desde Corporación Humana consideran que podría haber sido mejor o es perfectible. Ley de corresponsabilidad o responsabilidad también parental y pago efectivo de pensiones de alimento. También la ley de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y su familia. Y el proyecto de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Solo por citar algunas, puedes centrarte en la que quieras. Yo creo que son avances importantes. Son avances importantes. Este ha sido un gobierno que se define feminista. Obviamente las feministas entendemos lo que eso significa y las limitaciones que iba a tener una definición tan grandilocuente, y se valora el carácter simbólico que tiene poner la agenda feminista a nivel de las altas decisiones, sí, y no como un tema marginal. Sí. Del mismo modo, la incorporación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género al gabinete político son señales importantes de que los derechos de las mujeres no son temas secundarios. Creo que ese es yo pondría... Eso marca la diferencia. Yo pondría ese punto de relieve. Ahora, hay dos cuestiones. Es muy difícil instalar en 2 años o transversalizar efectivamente en todo el aparato del Estado en 2 años una cuestión que ha sido tan resistida pero que es tan básica como las mujeres y los hombres tenemos
derechos humanos y apostamos a una igualdad sustantiva, ¿cierto? Que es una cuestión básica, pero que no se ha logrado instalar en el tiempo. Seguimos avanzando hacia allá. Eso por una parte. 2 años es un tiempo breve para esa transformación tan radical, pero sí ha sido importante poner de relieve que son temas de alta importancia política. Sí. Y cierto, no es un problema de las mujeres, es un tema de la discusión política, de las relaciones de poder. Es una de las bases de la democracia, del funcionamiento del sistema democrático. Pero, lamentablemente, tal vez la palabra feminismo genera algún tipo de desconfianza, ruido, por falta de conocimiento, porque también cuando se producen estos cambios sociales, hay quienes no les acomoda. Eso también tenemos que ser conscientes. A los hombres machistas, a los hombres que están ejerciendo posiciones y relaciones de poder, evidentemente que no les gusta que las mujeres seamos autónomas, que podamos salirnos de los roles que históricamente se nos han impuesto, que dejemos de cumplir el estereotipo de sumisión, pasividad, obediencia, resignación y trabajo abnegado por otros siempre. Entonces, se produce igual a nivel de la sociedad un avance en términos de la conciencia, sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿cierto? Que han impulsado movimientos como el Mayo Feminista, la Marea Verde, y esperamos que lo sigan haciendo, digamos. Se producen resistencias también y empieza a ser más evidente el machismo. Y por eso vemos que aumenta la violencia, sí, lamentablemente. Sí. Entonces, vamos avanzando a nivel de la conciencia de las mujeres. A quienes esto le incomoda porque amenaza su posición de poder, evidentemente van a tener una reacción. Entonces, y por otra parte, claro, esta noción de feminismo a veces no se entiende, que hay mucha caricatura y cuesta entender cómo personas que aparecen como racionales insisten con esta caricatura de que entonces las mujeres quieren mandar a los hombres, es que feminismo es lo mismo que el machismo, pero para el otro lado, bien ignorante. Entonces, no entender que el feminismo apunta a la deconstrucción de las relaciones de poder, a que hombres y mujeres podamos vivir en armonía, disfrutando nuestros derechos, apuntando al bienestar de la sociedad en armonía con el medio ambiente, etc. Pero bueno, vamos avanzando. Camila, vamos a centrarnos ahora en el tema del aborto. Hoy, acá en nuestro país, solo se permiten las 3 causales ya conocidas, por supuesto, peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Igual costó. Pero es posible avanzar al aborto libre, sobre todo porque en Chile nos gusta tanto mirar afuera, y con lo que marcó también la agenda en los últimos días Francia, ¿no? Ahí con poder incluir en su constitución justamente el derecho al aborto. Y tengo entendido, ¿no? Que es una libertad garantizada. Corrígeme, pero veía incluso personas de derecha, mujeres de derecha, parece que Le Pen incluso, que estaban absolutamente de acuerdo, que es una derecha que acá quizás es más difícil de poder, digamos, ver, apreciar, incluso lo discursivo. Falta mucha agua en esa piscina para nosotros, en ese río. Falta todavía. Falta todavía. Pero, claro, la ley de 3 causales que existe en Chile desde el año 2017 es una ley que nos costó muchísimo y es súper importante. Es súper importante que Chile haya dejado de ser esa vergüenza mundial de todas las mujeres son criminalizadas, pero no es suficiente. Evidentemente que no es suficiente, lo dijimos en ese momento, no lo hemos dejado de decir. Y yo creo que aquí lo importante es, en el tiempo ha aumentado la adhesión ciudadana o la adhesión social a la idea de que las mujeres pueden tomar decisiones. Eso yo creo que es la base para que en algún momento, no sabemos cuándo va a ocurrir, se pueda volver a discutir a nivel de política pública cómo garantizamos. Los primeros ladrillos. Claro, es la base, es la base. Tú tienes una sociedad que, según las diversas encuestas de opinión, estoy haciendo un promedio, tienes una sociedad que alrededor de entre un 45 y 50% de la población, hombres y mujeres, más mujeres que hombres y más las mujeres jóvenes, pero un promedio que apoyan que
la decisión en estas 3 causales corresponde a la mujer, fin. Pero además tú tienes alrededor de un 30% de esa población, o sea, del total, ¿Sí? que estima que la mujer puede decidir en cualquier circunstancia. Y lo que nosotras venimos diciendo hace décadas es lo que el Estado debe garantizar es que la maternidad sea voluntaria y que la maternidad sea protegida, porque tenemos que ver una cuestión de manera integral y no la caricatura del aborto por el aborto. O sea, el tema de la violación fue una de las causales que más costó, a propósito de las 3 causales. Lamentablemente, porque también, como señalabas anteriormente, frente a la violación, está tan naturalizada la violencia sexual, Exacto. está tan cosificado el cuerpo de las mujeres, es tan normal en esta sociedad patriarcal que a través de la violencia sexual se castiga a las mujeres cualquier clase de insubordinación que, y además no hay confianza en la palabra de las mujeres. Y por eso los procesos judiciales son tan adversos y las mujeres son tan revictimizadas. Y cuando tú acompañas mujeres que han transitado esta ruta judicial, muchas dicen, no era esto lo que yo buscaba cuando hice la denuncia, evidentemente. Pero volviendo al... bueno, hay tantos temas, pero Sí, volviendo al tema del aborto, sí. Yo creo que lo importante es que hemos ido avanzando, nos costó, pero llegamos a una ley de 3 causales. Y eso, ¿en qué contexto se da? Cuando tú tienes una sintonía entre la ciudadanía, las demandas de los movimientos de mujeres y feministas, la academia, ¿cierto? Y mujeres en en cargos de decisión. Entonces, no nos olvidemos que tenemos pendiente una ley de paridad que, de manera similar a como fueron ambos procesos constituyentes, garantice que en el Congreso existan hombres y mujeres. No todas las mujeres son feministas, por supuesto, pero es un base. Hombres y mujeres estén en la Cámara, en el Senado, en los municipios, en los consejos municipales, claro, del Estado. Gobierno regional. Y, con respecto al... ¿Lo de Francia? No. Maravilloso, como maravilloso. hito, ¿no? Pero a nivel mundial uno ve que la marea verde, como le llamamos nosotras, va avanzando, se va instalando a nivel de las distintas sociedades, que es algo que corresponde a las mujeres decidir, que al Estado toca garantizar y no juzgar ni criminalizar. Y afortunadamente, en todos los años que yo llevo en esta lucha, que son bastantes, hemos visto un cambio a nivel mundial. Hemos visto un cambio y se va instalando que lo moderno, lo adecuado, es el Estado garantiza. Exacto. El Estado no juzga, no opina, no le dice a la mujer cuándo sí, cuándo no. Y aquí hay que garantizar la vida y la integridad de la mujer y la niña. Hay riesgos, por supuesto. Sí. Lo vimos en Estados Unidos cuando hay una composición conservadora de un determinado órgano, hay retroceso. Y hay un repudio mundial frente a ese retroceso. Hay que revertirlo. El año pasado las mujeres claramente se pronunciaron en contra de una propuesta conservadora que no tenía respuesta a las necesidades de las mujeres en términos de violencia de género, paridad, etcétera, pero además quería imponer un retroceso tan grave como derogar la ley de 3 causales o ampliar la objeción de conciencia. Literal. En pos del tiempo, sí, Camila. Perdón. Sí, no, por favor. Mira, lo que pasa es que hoy en nuestra radio se estrenó un programa nuevo. Felicitaciones. Que mucha gente también escuchó, conducido además por la directora de comunicaciones de nuestra casa de estudio, Belén Merino. Se llama Somos Expertas, nuestra voz. Y ahí estuvieron hablando de un tema bien interesante desde otra arista, que está muy vinculado, por supuesto, con Corporación Humanas, que es esta campaña. Y me gustaría también que desde tu lado nos contaras, por si la gente además no escuchó el programa, es esto de necesito un hombre. Sobre todo pensando en los aspectos jurídicos, y aquí elude esta ironía que a mí me encanta y que hemos visto rostros femeninos muy queridos por todos nosotros, donde también se hace presente justamente este mensaje donde pareciera que seguimos siendo hijas, niñas o digamos personas que no tienen raciocinio ni no somos sujetas de derecho. Muchas gracias. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de la Semana del Día Internacional de la Mujer, hemos lanzado esta campaña Necesito un hombre, que es una frase muy provocadora, ¿cierto? Para visibilizar
que en Chile todavía las mujeres estamos regidas por una ley del siglo XIX. Eso es así de brutal y escandaloso. La legislación chilena define que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, que administra, por supuesto, la sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieren durante la vida en comunión, comunidad, sí. Claro, pero que además administra los bienes propios de la mujer, que son los bienes que ella tenía antes de casarse y los bienes que adquiere a título gratuito durante el matrimonio, como las herencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que y además el régimen de sociedad conyugal está el régimen mayoritario que existe en Chile, que se aplica cuando las parejas no dicen nada respecto de otras alternativas como separación de bienes o participaciones gananciales. Es súper importante que exista la sociedad conyugal, porque es un régimen de solidaridad patrimonial. Cuando nos casamos, vivimos juntos, puede ser una pareja de hombre-mujer o una pareja del mismo sexo, todo lo que vamos adquiriendo en esta vida en común es de ambos. Independiente si yo gano 100 y el otro gana 200, que en un país con brecha salarial eso es muy, muy habitual, ¿cierto? O que en una pareja definen que uno de ellos asuma las responsabilidades de cuidado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos adquiriendo juntos es de los dos, independiente de quién lo puso. Pero eso es el ideal, y por eso, y a eso apunta esta reforma legal que se está discutiendo. En la actualidad no es así. En la actualidad esto es de ambos, pero perdóneme, lo administra solo el marido por disposición legal. Papito. Claro. Entonces, lo que nosotras encontramos y lo que hemos venido señalando por décadas, el año 2000 se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinada por la Corporación La Morada, y CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Posteriormente, Humana también se suma a este proceso, digamos, judicial, denunciando la discriminación que significaba para la señora Sonia Arce no poder disponer de su herencia porque no era autorizada por el marido. En 2007 se alcanzó un acuerdo de solución amistosa. No era muy difícil porque evidentemente es muy grosera la discriminación. Un acuerdo en que el Estado se obliga a derogar estas leyes. Pero ha pasado el tiempo, ha pasado un gobierno de la presidenta Bachelet, gobierno del presidente Piñera, nuevo gobierno de la presidenta Bachelet, nuevo gobierno del presidente Piñera, señor Gabriel Boric, y todavía estamos pendientes que ya están en las últimas etapas de tramitación en la Comisión de Constitución del Senado, pero nos preocupa que se siga poniendo en duda que pueda existir un régimen que, si solo el marido administra, eso pueda favorecer o ser más protector para la mujer, en lugar de que ambos puedan disponer de los bienes que son de ambos. Esa es la campaña. Ha sido bien interesante porque, hoy bien sorprendente, mucha gente joven no sabe. No, claro. Muchas mujeres, y también han sido entrevistadas a propósito de todo este trabajo con la agencia. Muchas mujeres se enteraron cuando recibieron la herencia que ellas no podían decidir. Que no eran dueñas de ese dinero. Son dueñas, pero no lo pueden administrar porque la ley dice, le vamos a preguntar al marido, en la práctica, señora. En la práctica, como para poder gestionar esos recursos. Entonces ha sido importante, creemos que es un aporte esta campaña para informar y que eso genere también una mayor presión para que finalmente esta ley se termine de aprobar. A la invitación para que la gente conozca la campaña, obviamente también está en las redes sociales, ahí hay mucha presencia. La invitación hoy para las 18 horas y además agregarte, mira, te voy a exigir otra cosita, te voy a pedir y me das poquito algún tiempo. un datito de algún libro, alguna película, algún documental que a ti te parezca significativo. Yo estaba comentando esta película No estás sola, película documental del caso de La Manada, macabra, que está en Netflix, pero algo que tú nos puedes recomendar también para generar, sobre todo a aquellos que todavía tienen resistencia o esta ignorancia de la que apelábamos al inicio. Campaña. La campaña. Sí. Hashtag Necesito un hombre está en Instagram y está en la página web de Corporación Humanas. También ahí está vinculada la agencia que ha elaborado esta campaña, que es una colaboración que agradecemos muchísimo. Hoy dice, infórmate, sí, por supuesto. Indígnate. Eso, me gusta sí, eso. Creo que me faltó una palabra, lo siento. Y como todos los años, la marcha
las marchas, Sí, son las varias, marchas, sí. porque estamos muy centralistas, en realidad pensamos que todo ocurre en Santiago, eso no es No, así. por supuesto. El Día de la Mujer es un día conmemorado en todas las capitales regionales y en las ciudades importantes del país, a través de marchas, acciones culturales, cuando la gente se encuentra, pero no necesariamente marchan. ¿Manifestaciones? No. Manifestación, ¿Sí? ¿cierto? Una movilización. Movilización, eso. Actividades culturales, actividades educativas. Invitamos a todas las mujeres y también a los hombres que quieren comprometerse con estos cambios que todavía son necesarios a participar en su ciudad. Y bueno, en Santiago la marcha a las 6, por supuesto, en Plaza Dignidad. ¿Y algún contenido que te gustaría compartir? ¿Puede ser un libro o una película Ay, o una siempre muestra? me maneo con esa pregunta. No te preocupes. Y son ¿sabes? tantos porque... El mejor contenido entonces sí. necesita un hombre en la Por campaña. ahora. Sí, porque Por acá ahora, hay muchos sí. casos bien interesantes donde uno puede revisar de qué se trata y dónde también, en qué aspectos nos puede afectar a propósito de lo que decías de la sociedad conyugal. Mira, acá dice viuda, soltera, matrimonio igualitario, A todas separación nos afecta. de bienes. Están todos los casos y grandes figuras también ahí, conocidas y queridas, respetadas por nosotras, para conocer también sus testimonios y que ellas están muy comprometidas. Y tal vez no tan conocida, la También. señora Sonia Arce. Ahí estaba viendo está ella, me ahí, imaginé que era la ella. señora Sonia presentó esta La demanda que inspira justamente esta el año campaña. 2000. 24 años. Ella ya. ha dicho, han pasado 23 años. La vamos a invitar. ¿Me convidas el dato? Por supuesto. Ya, buenísimo. Ella participó también en un video que preparó el Congreso Nacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer como activista, como impulsora de esta reforma legal, así que Ya es conocida, ¿viste? Sí, ya es conocida. queremos que sea más conocida porque hay muchas señoras Sonia, Por supuesto. y lo importante, y yo quiero destacar y mandarle otra vez un saludo. Estuvimos esta semana, como te digo, en el Congreso Nacional en este homenaje, que ella, para llevar adelante este caso y alcanzar el acuerdo con el Estado, plantea que la reparación frente a la discriminación que ella ha sufrido es que esta ley cambie para todas las mujeres. Qué Así que comprometida. Ese es el un saludo espíritu. para la señora Sonia y Buenísimo. a las señoras Sonia. Eso. Bueno, Camila Maturana, abogada, directora de Corporación Humana, gracias por habernos acompañado esta tarde en Frecuencia Pública. Muchas gracias. Chao.